Caroline spent 2 hours spinning around in front of the mirror at the wedding salon. The dress looked magnificent on her slender figure, but she was very critical of her choice of outfit. After all, the most important day of her life was coming. It's too flashy, like a queen's dress, but I want to be a princess, she declared, and this one is too modest, not grand enough. Finally, after many attempts, she found it, the perfect dress. It was delicate and beautiful. At that moment, Caroline realized how happy she was. In 2 weeks, she would marry the person closest and dearest to her heart. Caroline was 22 years old and came from a wealthy family. From an early age, she was attached to her parents, who tried to give her everything. The girl received an excellent education, good manners, and upbringing. Perhaps that's why her father's money, a prominent entrepreneur in the city, didn't spoil her. She grew up intelligent, cultured, and kind. Listen, daughter, go to law school. You'll become a first-class lawyer, and then I'll open the door to my business for you. When the time comes, I'll have to pass on my business to your reliable hands, even if they're not male. But you're smart, responsible, and have a business mindset. Or you'll manage, her father instructed her. If only he knew how much Caroline hated the seemingly boring legal science. She was drawn to art, and she wanted to be a sculptor, photographer, or an architect. However, to please her father, she enrolled in law school and forced herself to study those dull law articles. In her 3rd year of study, her soul could not take it anymore, and she begged, "Dad, this is not for me. I won't be able to do something I hate for my whole life. I'll fail." His daughter's sincere request melted Mr. Nordling's heart, even though he realized he was losing his only chance to pass the business to a relative person. But his love for his daughter was stronger than his personal ambitions. Caroline quitted law school and enrolled in the humanities department, majoring in art. That was her element, an eternal flight of fantasy. Her passion for beauty was so unrestrained that while still in college she became a photographer. With her father's help, the girl acquired a small space and equipped it as a photo studio. It was here that she met Kevin, her future husband. The young man, well-dressed and handsome, popped into the first photo studio he saw on his way to work one summer morning. Caroline's exams were over at the university, and now there was complete freedom until autumn. This meant that she could enjoy her favourite activity all day long. "Miss, can I have a passport photo? It won't take long, will it?" asked the stranger. "No, only about 10 minutes, Caroline replied happily, although this was far from the most exciting thing she could create in the world of photography. "Here, it's ready." Caroline handed the young man an envelope. "Well, I seem to look pretty good," the guy said cheerfully. Caroline couldn't help but smile and noticed the intense gaze of the green-eyed man on her. "Am I funny?" asked the guy and continued conversation. "You, on the other hand, are not funny. You're gorgeous." The girl smiled even more after such words. "I'm Kevin, and what's your name?" The guy seized the moment to introduce himself. "My name's Caroline," answered Caroline, to her surprise. She usually never introduced herself to clients, but something came over her today. Maybe it was an unusual morning, or the man was too attractive. "Nice to meet you, Caroline." Kevin smiled. "Would you mind if I drop by sometimes to chat about this and that?" "Yes, of course. Come by," Caroline replied. All day and evening the girl caught herself thinking about Kevin and wanting him to come back to the photo studio. She didn't even realize that Kevin's thoughts were also occupied with this. It seemed that someone from above had stretched an invisible thread between them that could not be broken.
Kevin couldn't resist and visited Caroline again the next morning, and the next day, and the day after. Both of them understood that an inexplicable feeling attracted them to each other. Later, they called it love. A year of beautiful dates, travels, tender kisses, and strong embraces flew by unnoticed. On the anniversary of their meeting, Kevin proposed to Caroline. She gladly accepted. Before, she always thought that happiness was some abstract concept invented by unhappy people. But now she realized that it was not true. Happiness was in the love of a close person, and this person was next to her. Kevin managed not only to find the key to Caroline's heart, but also to approach her parents. The young man was 25 years old. He got food educated and worked as a chef accountant in one of the major commercial firms. It was impressive that Kevin came from an ordinary and far from prosperous family and achieved everything in life himself. When Mr. Nordling met his daughter's chosen one, he cheered up. "This is who I can pass on my business to later." Pleasant wedding preparations flew by, and the long-awaited day came for Caroline and Kevin, the wedding day. Finally, it was the turn of Caroline's snowy, airy, dreamlike dress and Kevin's stylish dark blue suit. The day was filled with joy and tenderness. The young couple experienced excitement and a sense of boundless happiness when they were announced husband and wife. The wedding took place in Caroline and Kevin's favourite vacation spot, a fashionable mansion not far from the city. The celebration was grand. Congratulations, music, jokes, cheerful laughter and gifts continued until late in the evening. It seemed that the holiday would never end. Caroline and Kevin were already dreaming of being alone. "Let's run away from everyone," Kevin smiled. "Let's go," Caroline replied resolutely. As they entered the room designated for their first wedding night, they gasped. At Kevin's request, the room was unusually and beautifully decorated, exceeding expectations. "And I have another gift for you," Kevin said, pulling an envelope from his jacket pocket. It contained tickets and a tourist voucher for two for their honeymoon. "Kevin, you're a wizard!" exclaimed a delighted Caroline. "I have a gift for you, too. Close your eyes and don't open them until I say you can," whispered Caroline to her beloved. She knew that Kevin dreamed of learning scuba diving. In the gift box, the girl put indispensable swimming accessories and a certificate for a year of training from a professional. She put the box on the closet shelf so that Kevin wouldn't find out about the surprise in advance. If she could have looked into the future for even a second, she wouldn't have made this fatal mistake. But, alas. Standing on a chair to reach the box, Caroline accidentally stepped on the hem of her dress. Her foot tangled in numerous decorative folds. She lost her balance and fell, hitting her head. A strong, dull thud was heard. Kevin shuddered with his whole body, not understanding what had happened in the first few seconds. In the next moment, he saw Caroline lying next to the closet with blood stains on her head, dress and floor. She wasn't moving. Horror chilled Kevin's insides. He couldn't contain his emotional outburst and shouted as loud as he could. Relatives and some guests who hadn't left yet rushed to the cry. The rest was like a fog. The astonished faces of people who rushed into the room, an ambulance, paramedics, a stretcher, and the hand of his beloved girl, whom he held tightly. Hatred towards himself grew stronger. He blamed himself for listening to Caroline when she asked him to close his eyes, for not feeling that something terrible was going to happen. How could this be? They had always believed that there was a strong, invisible thread between them,
So why did it break so suddenly at the first trial? What if Caroline didn't survive because she had hit her head? Kevin was going crazy with these thoughts and pushed them away. The doctors did everything possible, but the patient fell into a coma. Caroline's and Kevin's parents convinced the doctors to let the young man stay in the ward with his beloved wife. He practically didn't leave her bedside and even slept holding Caroline's hand. Every day he prayed as selflessly as women usually do. Men usually feel embarrassed, but not Kevin. He wanted to return his beloved at all costs. And a miracle happened. Early in the morning, Kevin suddenly felt Caroline's hand tremble and move in his hand. "Doctor, nurse, she's awake!" shouted Kevin, running out into the corridor. A moment later, the young woman slowly opened her eyes. "Caroline, my dear!" Kevin wanted to hug her. "Kevin, please calm down. You're like a possessed person. Leave the ward. I have to examine the patient," Dr. Duncan said sternly. Kevin had nothing left to do but leave the ward. The half-hour spent in the corridor seemed like an eternity to him. He was waiting for the doctor like a hero who would surely heal his beloved Caroline. When the door opened, he was ready to hug the doctor if he gave him good news. "Dr. Duncan, how is she? Will she live?" Kevin asked anxiously, anticipating the doctor. "Young man, don't worry so much. Now I can say with complete confidence that yes, she will live. But it will take a lot of time for recovery. A cranial injury is not a scratch or a bruise. Be patient," the doctor reassured him. "Can I see her?" Kevin burst back into the room. "I'm sorry, but she won't be able to talk or show you the emotions you want to see right now. And she definitely shouldn't be overwhelmed by stress. You've already spent too much time with the patient in this hospital. When she's transferred to a regular ward, you can visit her there," the doctor said in an artificially serious tone. "Dr. Duncan, just for 5 minutes, please. I need to see her eyes," Kevin pleaded, and the doctor couldn't resist the young man's powerful pressure. "My love, I'm happy everything will be fine now. Look at me, please," Kevin whispered, kissing Caroline's hand. The girl stopped her incomprehensible gaze on Kevin for a few seconds, then abruptly turned her face away. "Caroline, Caroline, turn around," he repeated. "Kevin, I've told you that the patient is not ready to communicate yet, and your 5 minutes are long over. Let's go outside. Finally, go home and rest. Your wife will be under the care of doctors," Dr. Duncan reassured him. Kevin obeyed and trudged home dejectedly. Not to their new apartment, no, he couldn't stay there without Caroline, but his old place, where he lived before he met her. He paced the rooms like a wounded animal, unable to understand why Caroline had turned away from him so rudely. Yes, the doctor said it wasn't time for emotions yet, but Kevin felt something wrong, as if the invisible thread connecting them had been severed. Unfortunately, Kevin's premonitions proved true. Caroline began to recover and slowly, step by step, returned to life. But to Kevin's horror, she didn't remember him. She forgot him. She forgot their love. She remembered her parents and other relatives, talked to them, but not Kevin. The woman even asked her father, "Who is the man who comes to see me?" "He's your husband, Kevin. Don't you remember him?" But Caroline just shook her head. "Dad, I'm not married, and I'm not interested in that right now. I need to finish law school and get a good job," the young woman said without a shadow of doubt. With this statement, Caroline plunged her father into shock. He came to his senses after a few seconds. "Daughter, you haven't been studying at the law school for a year. Your soul was drawn to beauty, so you enrolled in a university in the art department." Mr. Nordling tried to evoke memories in Caroline, but it was all in vain.
The girl had completely forgotten the last 3 years of her life, a time when she had drastically changed, becoming a different person. "Doctor, how is this possible? What should we do now?" exclaimed Mr. Nordling and Kevin in horror. "Yes, it's possible. Partial amnesia is one of the consequences of a traumatic brain injury. She came out of a coma, which is already a miracle, and her memory may or may not be restored. Time will tell," the doctor replied significantly. 3 months later, the woman was discharged from the hospital. She was in a good mood and chatted happily with her parents and cousin Melanie. However, when it came to Kevin, she treated him like someone trying to be friends with her, just like she would with a maid, a security guard, or a driver. This was like a knife to Kevin's heart, but he didn't give up and decided to do everything to restore Caroline's memory. He intended to help her remember him and their love no matter what. Kevin went all in and offered Caroline to live in an apartment bought for them as a wedding gift. The apartment was 2 bedrooms, and everyone would live in their own room. There she is, my Caroline, so close yet so far away. How can she feel nothing while being next to me? Just 4 months ago we were a passionate couple and couldn't spend a day without each other. And now, Kevin thought, oh, why did I say we were? I still love her as much as before, so I don't have the right to give up. And he didn't give up, and continued to make new attempts to win back his girlfriend. He showed her photos of the wedding and the celebration, but Caroline looked at them indifferently, as if it didn't happen to her. Kevin was surprised every time how it could be forgotten. It's you, Caroline. Remember how you chose your wedding dress for a long time? How you promised to love me in sorrow and joy? Kevin said, hopeful that she would remember something. He told her about their wedding with deep emotion and kept asking, Do you remember? Do you remember? But nothing touched Caroline's soul, and she was only angry with Kevin. Why are you nagging me? I don't remember anything. I'm tired of it. I don't even understand why I'm here. And why do I have to live in this apartment with you instead of at home with my parents? Caroline said. I'm sorry, Caroline. I didn't mean to be annoying, Kevin replied, sighing sadly. Despite constantly trying to please his wife, it didn't bring back her lost memories. She became irritable and uncontrollable. Everything made her angry, from the apartment's decor to the colour of her cup. One day, when Kevin came home from work, he found Caroline packing. I'm leaving to my parents. I can't listen to your suffering and love stories anymore. I don't remember you, and that's it, Caroline said confidently. 30 minutes later she left, slamming the door loudly, and it seemed to Kevin that this door had closed on his heart, which would never open again. Kevin wanted to scream for helplessness, but his voice disappeared somewhere. He had lost Carol. On a sleepless night, Kevin wondered what he had done wrong to deserve such treatment from Carol, but he couldn't find any reasons. Don't give up. Don't give up, cried his inner voice. For a moment he pictured Caroline's face in her wedding dress, so tender, beloved and dear. No, I won't give up. No way. We just have to wait it out. Caroline's parents were upset that she had left Kevin, but there was nothing to be done. It was her choice, although it was wrong. One morning, to everyone's surprise, Caroline announced that she wanted to continue her studies at the law school. But daughter, you left there a long time ago. You didn't like it there, and it's too late to recover after such a long time. Mr. Nordling tried to dissuade her. Well, Daddy, you have so many acquaintances and connections. Someone will help me. I just have to continue my education and get a degree, Caroline pleaded with him. In front of the prominent businessman that her father was, all the doors in the city were open, or practically all of them. The school door was no exception.
Caroline was accepted, but the first few months of studying were so difficult that she impulsively ran away. "Caroline, why are you putting me in such a difficult position? How do I look in people's eyes now? They did me a huge favor of taking you," her father said, hurt in his voice. "Dad, tell me how it was before. Did I ever quit law school?" Caroline unexpectedly asked. "Daughter, did you remember something?" Mr. Nordling was surprised, hoping for a miracle. "No, Dad, it's just at the subconscious level. I just feel like I've already experienced the feeling of making the wrong decision." Although it was just a feeling, Mr. Nordling was delighted. It was a small step towards returning her memory. Caroline dropped out of law school again, where she was reinstated after losing her memory, and decided to live separately from her parents, renting an apartment in the city. After a short time, she became interested in sculpture and photography. Caroline decided to return to studying art. She once again felt that this was her element, her space, where she felt comfortable. "Dad, let's buy a small space where I can work on photos and sculptures," Caroline said. Mr. Nordling was overjoyed at such a turn of events. After all, his daughter, just like before, was changing her lifestyle. She gradually became the one who had once met Kevin and fell in love with him. "Caroline, my dear, we already have a space waiting for its owner." From that moment on, Caroline's life began anew. She pursued her favorite hobby. Her hands created sculptures and beautiful photographs. The girl organized photo shoots and exhibitions. Caroline's work did not go unnoticed. She gained her own regular clients, admirers of her revived talent. People say that love comes suddenly. So, suddenly and unexpectedly, a real miracle happened in Caroline's life. On an ordinary evening, she was going through old things and found a pledge of fidelity and love to a young man, written in her own hand a year ago on the card. She swore she would always love him and marry Kevin. Caroline couldn't remember when or how it happened, but she felt what she felt at that moment, trembling joy and happiness that needed to be cherished and never lost. Her hands reached for the phone, and she dialed the number Kevin had left when she left him. "Kevin, do you want to meet and talk? I have something for you," Caroline said mysteriously. "Yes, give me the address, I'll come," Kevin replied. How surprised he was when he heard the same address where the photo studio was, where he and Caroline had met before. Kevin firmly decided not to ask any more questions like, "Do you remember?" or not. He would win Caroline's heart for the second time. When he walked into the studio, there was his Caroline, the same one he saw here for the first time. Beautiful, sunny, smiling, gentle. "Kevin, hi, sorry for disturbing. Look what I found." And Caroline handed Kevin a card with the pledge. He smiled and said, "Now look what I have," and gave Caroline another piece of paper. It was the same card with the same words as Caroline's, only written in Kevin's hand. "How did you know I found this?" Caroline asked in amazement. "I didn't need to guess. This pledge is always with me," Kevin replied, and a moment later he added, "I invite you on a date tonight. Will you come?" Caroline blushed and barely whispered, "Yes." Kevin was happy. He had never lost hope of reviving their love. The man decided to invite her to the places that had once helped the beginnings of their relationship. Caroline didn't remember these places, but she remembered pleasant, warm emotions. It was like watching an old but favourite movie again. One day, Kevin took Caroline to the shores of the lake, where they had decided to swim every month after hearing the story of eternal youth from a 70-year-old waiter. And Kevin, of course, remembered that April when the water in the lake was still cold, but the young people
still swam and ran to warm up in the car. Now, in October, they just walked along the beach, and Caroline reached out her frozen hands to Kevin, and he warmed them with his breath. Soon, Kevin and Caroline started dating every day. Caroline didn't have time to understand when it happened, but she thought about Kevin and always looked forward to the evening. After a little more time, they started a life path together again. What it would be like depended on them, but it's hoped that love would forever reside in their hearts. Take care and love each other under any circumstances, no matter what happens. And then happiness will always be with you. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sarah completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sarah se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sarah quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sarah era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sarah había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sarah llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo.
Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir.
Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años.
¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar.
Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar.
Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento.
Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé.
Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí, pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.